Hola a todos, bienvenidos a esta emisión de A Mi Altura. Y bueno, en esta ocasión toca hablar sobre la tercera parte de esa conferencia de la cual hemos estado platicando los últimos dos episodios, que es Tu cuerpo habla. Si recuerdan, en la primera parte platicamos un poquito sobre el miedo a hablar en público. En la segunda parte, que yo creo que a muchos les gustó por ahí, porque el tema fue gestos parásitos, es decir, todos esos gestos innecesarios que forman parte de nosotros y, cómo arruinan a veces conversaciones. Es decir, recuerden que era una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tu cuerpo hace mientras tú hablas. Entonces, esos son los gestos parásitos. Y en esta ocasión, en esta tercera parte de la conferencia, vamos a hablar sobre la asertividad. Cómo ser una persona asertiva, porque ya vimos el miedo a hablar en público, el miedo ante comunicarte, el miedo ante algún reto, los gestos parásitos que te delatan si obviamente estás nervioso o estás estresado. Entonces, por eso en esta ocasión toca hablar sobre la asertividad. ¿Qué es ser una persona asertiva? Pero lo más importante, cómo poder llegar a serlo. Entonces, vamos a entrar de lleno con este tema y quiero compartirles también uno que otro tip sobre la postura correcta que deben de tomar, porque ya ven que con lo de los gestos parásitos a lo mejor estuvieron ahí, bueno, ¿y ahora qué postura debo de tener? ¿Cómo me debo de sentar? ¿Qué debo de hacer? Bueno, vamos a terminar con eso, con un poquito de cuál debe de ser mi postura correcta al momento de hablar en público o de tener alguna comunicación con alguna persona. Y bueno, pues primero vamos a ver un poquito lo que es el ser asertivo. Y pues básicamente al ser asertivo, el poder ser asertivo en una conversación, estamos hablando de que se tiene que desarrollar con la inteligencia emocional. Y el concepto de inteligencia emocional, pues bueno, ¿qué significa? Básicamente es que utilices tus emociones a tu favor, que puedas llegar a ser asertivo en todo lo que digas, con todo lo que sientes y que obviamente no puedas llegar a ser malinterpretado, sino que sea tal cual lo que tú quieres decir. Entonces, pues en este caso tenemos 12 consejos para poder ser una persona asertiva y vamos a empezar por el consejo número 1, ser educado. Ese es el consejo número 1 para poder ser asertivo. Básicamente, ¿qué es el ser educado? Pues enfadarse provoca una confusión en uno mismo. Además, la gente percibe a la persona enfadada como alguien débil, alguien histérico y alguien sin credibilidad. Sobre todo porque cuando uno se enfada, a veces llega a perder la cordura. Es decir, les ha pasado que de repente dicen un montón de cosas y luego es como que 5 minutos después, creo que exageré, no debí de haber dicho todo eso, no debí de expresarme de esa manera. ¿Y ahora cómo me retracto? No, pues es que ya lo dije, ahora ni modo. O, ay, no, qué vergüenza, yo no me quiero retractar de lo que ya dije. Bueno, por eso hay que ser educado en primera instancia. No importa qué tan enfadado estés, no debes de caer en el ser igual que esa otra persona si es que esa otra persona te está contestando de una manera muy mal educada. El consejo número 2 para poder ser asertivo es guardar las disculpas para cuando sean necesarias. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros, y a lo mejor me incluyo ahí un poquito, tendemos a pedir disculpas a lo mejor por cualquier cosa. Y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque cuando tú pides disculpas por todo, el día que realmente te llegues a equivocar y quieras pedir una disculpa, pierde el valor la palabra. ¿Qué significa? Ya la usaste mucho, entonces cuando realmente la quieras utilizar es como que a cada rato pide disculpas, y tú crees que yo le debo de creer, lo debo de tomar en cuenta. Entonces ese es el problema cuando uno pide disculpas muchas veces o pedir perdón muchas veces. Por ello es que hay que guardar las disculpas para cuando sean necesarias. No se debe de pedir excusas a menos de que sea necesario el realmente hacerlo. Si se reservan las disculpas para cuando son apropiadas, aumenta su valor y los demás siempre las consideran sinceras. Entonces no hay que hacer que esa palabra de me perdonas o pido disculpas se aminore por el hecho de hacerlo muy repetitivamente. Entonces tiene que ser algo que sea mesurado, utilizarlo cuando realmente sea adecuado. Y pues bueno, el consejo número 3, no arrinconar a los demás. ¿Qué significa? Cuando, imagínense que una persona los llega a poner contra la pared en una esquina. Bueno, lo mismo pasa pero con las palabras.
Entonces, cuando tú atacas y no le dejas a la persona un espacio para que pueda defenderse. Ahora, esto puede llegar a suceder tanto en una plática masiva como también en una plática, en una conversación de dos, una conversación ping-pong o una conversación de tres. Entonces hay que tener cuidado con ese tercer punto, que es no arrinconar a los demás. Es decir, que no debes de presionar demasiado, debes de tener tolerancia y debes de saber escuchar. Vamos a pasar al número 4. No recurrir nunca a las amenazas. Y ojo con este, a veces cuando uno se enoja es, mira, te advierto que... Y dices, a ver, espérate, me estás amenazando y automáticamente haces que la otra persona se ponga en la defensiva y créanme que no van a llegar absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque simplemente la conversación no fluye. Y si la conversación no fluye, no hay acuerdos. No hay acuerdos, no hay sinceridad, no hay nada. No hay nada. Entonces, pues obviamente, aparte de que estás perdiendo tu tiempo, no estás logrando hacer absolutamente nada. Por ello es que no es bueno recurrir a las amenazas. Consejo número 5. Aceptar la derrota con elegancia. Hay que saber perder. Hay que saber perder una discusión. Cuando de repente tú no sé, a lo mejor te quedas sin argumentos o a lo mejor tus argumentos no son lo suficientemente válidos y hay otra persona que tenga la razón, hay que saber decir, ok, perdí esta plática, perdí este paso a seguir o esto de lo que se trataba, el X asunto, de lo que sea que estén hablando. Entonces, pero no hay que saber, en este caso dice saber perder pero con elegancia. ¿Qué significa? Que sepas aceptarlo, no que te enojes y que termines arruinando todo. ¿Por qué? Porque hay que saber perder, hay que saber aceptar que te equivocaste o que a lo mejor te faltaron más argumentos para poder debatir X cosa. A eso es a lo que se refiere este consejo. Pasemos al número 6, ser objetivo. ¿Qué significa esto? Dejar de lado un poco los sentimientos y las emociones. Hay que ser objetivos, hay que ser tajantes en cuestión de la objetividad, ser claros. ¿Qué significa? Pues evitar reacciones desmedidas o incontroladas. Normalmente nosotros somos un mundo de emociones y cuando dejas que las emociones te dominen, pues es obvio que se pierde la objetividad, se convierte en algo subjetivo. Por ello es que es muy importante ver las cosas tal cual como son, sin ponerle tanto emoción y tanto sentimiento. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos siendo tendenciosos. El consejo número 7 que les quiero compartir es concentrarse en el presente. ¿Por qué? Porque el pasado ya fue y el futuro no sabes lo que va a pasar. Entonces hay que concentrarse en el presente, lo que equivale a concretar la atención en lo que se está hablando, adecuándose al contexto actual, no en lo que ya ha pasado. El consejo número 8 es escuchar atentamente. Y ojo con esto, realmente escuchar, porque muchas de las veces, incluso cuando estás escuchando a una persona, mueves la cabeza asintiendo, pero realmente no le estás poniendo atención. O es eso que dicen, es que te entra por un oído y te sale por el otro, o de plano ni siquiera te entró por el oído. O vuelves a hacer una pregunta que a lo mejor ya hicieron. O te puedes llegar a evidenciar con algún comentario que no tiene nada que ver con lo que la otra persona está diciendo. O que te adelantes a cosas que no eran para ese momento. Entonces, por ello es que es importante el saber escuchar atentamente, que realmente estés decodificando y codificando ese mensaje que te está diciendo la persona, que tu cerebro realmente lo registre y que puedas entender lo que la persona está diciendo. Pasamos al número 9, demostrar interés. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que realmente la persona vea que tú estás interesado en lo que te está diciendo. A lo mejor es un tema del cual a ti no te gusta o tú no estás de acuerdo con ello, pero es importante mostrar interés para poder ser una persona asertiva, para que cuando tú digas un comentario, el comentario vaya tal cual a lo que tiene que ir, es decir, que vaya bien enfocado, que no cometas errores en decir a lo mejor algo inapropiado, algo fuera de lugar, qué sé yo, que realmente vaya de acuerdo con la conversación. El punto número 10 es usar un lenguaje acorde, saber utilizar tu vocabulario.
Obviamente esto va de acuerdo al momento o la situación en la que se está viviendo, pero controlar muchísimo la parte de las emociones. ¿Por qué? Porque si uno se enoja, a lo mejor puede llegar a maldecir y hay que saber en dónde maldecir y en dónde no. Entonces, dependiendo de la situación en la que te encuentres, que sepas controlar tu vocabulario de una manera adecuada. Y vamos a pasar al número 11, que es estar atento. Estar atento a todas las señales claras y objetivas para saber cuándo hablar y lo más importante de todo, cuándo callar. Sí, porque de repente a lo mejor una cosa es que sepas hablar, que sepas utilizar tu lenguaje, que sepas cuándo intervenir, pero a veces un silencio dice mucho. Y a veces es mejor callar y respetar que entrar a la parte del debate, pero hay que saber analizar la situación. ¿Por qué? Porque uno nunca puede llegar a saber la magnitud que vayan a tener, es decir, el impacto de tus palabras, esa magnitud que puedan llegar a tener tus palabras. Y llegamos al consejo número 12, el último consejo en cuestión de para poder ejercitar la asertividad y ser una persona asertiva es mantener una actitud tolerante, ser tolerante con los demás, no actuar de una manera arrebatada, sino ser mesurado frente a las críticas y frente a las discusiones. Y sobre todo eso, muchas de las veces, bueno, como todo en la vida, ¿no? Hay personas que hacen críticas constructivas y tú lo tomas y dices, ah, ok, muy bien, esto me sirve para yo poder mejorar en esto y esto y esto y esto. Y también hay personas que como que tienen talento y don para dar críticas destructivas y hacer sentir mal. El chiste es que seas tolerante y por ahí dice un dicho que es tómalo de quien viene. Entonces hay que saber aplicarlo, hay que aplicarlo y ser tolerante en ello. A lo mejor en su momento no demostrar las, no estoy diciendo que no sientan, no, claro que sí, pero no demostrar a lo mejor esas emociones frente a esa persona o en ese momento, sino las puedes demostrar tú en privado. ¿Por qué? Porque también depende de qué tanto te puedan llegar a perjudicar tus propias emociones en la parte de tus relaciones públicas. Entonces hay que tener cuidado con ello y simplemente es cuestión de analizar esa situación y saber cuándo sí y cuándo no. Entonces también entra muchísimo la parte del sentido común. Y entonces, habiendo conocido estos 12 consejos, vamos a pasar a 8 recomendaciones para poder ser una persona asertiva. Y estas 8 recomendaciones es, la número 1, sonreír y hacer sonreír. Una persona que sonríe es una persona que es agradable. ¿En qué sentido? ¿Les ha pasado que de repente, no sé, a lo mejor van en el supermercado y han tenido un pésimo día, un día horrible, un día que dicen, es que les juro que yo no debí de haberme levantado de la cama, o sea, o yo me levanté con el pie izquierdo, y de repente tienen un día pésimo, espantoso, y van por el supermercado, y una persona que no conocen, que nunca habían visto, ni idea de cómo se llama, ni nada que ver, y de repente la persona voltea, te ve y te sonríe. Y automáticamente es como que baja, baja ese nivel de tolerancia hacia nosotros mismos en cuestión del mal día que hayas tenido. Entonces, baja y es como que, ay, como que te relaja, como que te hace sentir bien. Y tú contestas a lo mejor con una sonrisa o a lo mejor te saca de onda y no tienes ni idea de cómo contestar, pero esa persona a lo mejor ya te hizo el día. Entonces, sonreír y hacer sonreír. ¿Para qué? Para que te veas como una persona agradable, una persona bien, una persona estable y que no demostremos nuestras emociones a la primera. La número 2 es aceptarse a uno mismo sin quejas, saber aceptarnos a cada uno de nosotros, porque si nos aceptamos a nosotros mismos, los demás empiezan a aceptarte, empiezan a verte tal cual como tú eres. La número 3, no discutir inútilmente. Fíjense bien, y esto es bien importante, porque a veces nos casamos con el tema y empiezas a discutir, pero hay que saber discutir y hay que saber que hay personas necias que a veces lo único que tú estás haciendo es hacer perder tu tiempo. ¿Por qué? Porque la gente o no va a cambiar, no va a cambiar la manera de ser o la manera de pensar y van a seguir actuando de esa manera. Entonces, a veces hay discusiones que uno tiene que saber elegir esas discusiones y hay algunas que a veces no valen la pena. Entonces, es no discutir inútilmente, saber cuándo sí y cuándo no.
El número 4 es ser honesto con uno mismo. Un ejemplo, de nada sirve que yo les diga estoy a dieta si me acabo de comer una hamburguesa. Entonces a la única persona que yo estoy engañando es a mí misma. Ser honestos consigo mismos, no mentirse, porque cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos si está bien o está mal. El punto número 5 es evitar imitar los comportamientos de otras personas. Importante con esto. Muchas de las veces nosotros queremos, te gusta a lo mejor, no sé, alguna figura pública o alguna persona de tu comunidad que dices o de tu escuela o qué sé yo, es que a mí me gustaría ser como esa persona. Bueno, hay que tomar la parte positiva de lo que es la persona, pero no tratar de ser tal cual como esa persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra esencia, tenemos nuestro carácter, tenemos eso que nos hace ser nosotros y nos define ante el resto de los demás. Y eso es muy importante. El número 7 es expresar las propias opiniones. Expresar las propias opiniones. Tener nuestros propios comentarios sobre cualquier cosa. Me brinca el número 6. El número 6 es procurar adecuar el mensaje verbal con el no verbal, que es eso de la parte de los gestos parásitos. ¿Lo recuerdan? Entonces, eso es importante. Y por último, el número 8 es mirar el lado positivo de las críticas. A pesar de que te estén dando una crítica negativa, una crítica que te destruye, qué sé yo, tratarlo de ver de una manera objetiva y sacar algo bueno de ello, porque si no estamos fritos. Necesitamos sacarle eso positivo a las cosas, incluso de las más malas, para poder realmente el tener algún tipo de provecho. Y bueno, ante eso con las críticas pasamos a estos siguientes puntos que también son muy importantes y les quiero compartir, que son las claves para evitar tener conflictos con oyentes que son difíciles, es decir, con personas que son un hueso duro de roer, que por más que tú les dices no entienden o simplemente no te quieren escuchar. Entonces, para esos oyentes difíciles, cómo poder tratar. Y ahí viene la parte de dónde vienen las críticas y de qué tipo de claves o qué tipo de puntos tú puedes llegar a utilizar para tratar con ese tipo de personas, porque nunca sabes cuándo te puedes llegar a topar con una persona así. El número 1 es no intentar defenderse ni contraatacar. ¿Por qué? Porque a veces ante una persona que es difícil, que es un oyente difícil, automáticamente cuando tú tratas de defenderte, la persona lo toma como un ataque. Me estás contestando. Tú lo que quieres es echar pleito y no le ganas, y es una discusión que sigue y no tiene fin, y sí puede salir muy perjudicado sobre eso. El número 2 es mantenerse firme a la vez que se adopta una actitud externa, amable y comprensiva. ¿Qué significa? A lo mejor lo que tú estás diciendo a la persona no le gusta, pero tú sabes que es lo correcto y es una batalla que tú has decidido pelear, por así decirlo, que tú has decidido discutir. Por lo tanto, mantente firme, pero de una manera amable. Recuerden que hay que ser educado, entonces no seas grosero al momento de transmitir tu mensaje, sino trata de ser mesurado, pero tajante y firme al mismo tiempo, porque tú sabes que a lo mejor lo que tú estás diciendo es lo correcto y así se tiene que hacer. Entonces hay que tener cuidado con ese punto. El número 3 es no recurrir jamás a argumentos sustentados en reproches. Es que por tu culpa, de no haber sido por ti, entonces ahí, con esa utilización de palabras automáticamente estás reprochando hacia la otra persona y se pierde la parte de la objetividad. Otro punto es buscar acuerdos para que el interlocutor no siga resistiéndose. Traducción de esto. Ok, ni tú ni yo. Necesitamos llegar a un punto medio. ¿De qué manera podemos resolver esto? Y fíjense bien, todos estos puntos de los cuales yo les he hablado no nada más tiene que ver con la conversación face to face, cara a cara, sino que también tiene que ver con la parte de cuando tú das una clase, cuando das una conferencia, cuando tienes que defender algún tipo de proyecto, porque nunca sabes qué tipo de interlocutor vas a tener ahí, frente a ti, o del otro lado, que te pueda llegar a estar escuchando. Y sobre todo, imagínense si se trata de un proyecto, que te digan, no, tu proyecto no pasa.
bueno, ¿cuáles son los argumentos? Pero no que automáticamente te exaltes y que cometas errores en cuestión de la comunicación, que a lo mejor pueden ser que algo que tenía una solución, por lo que tú dijiste, automáticamente ya lo pierde. Entonces, mucho tiene que ver con la parte de nuestra actitud, de no darse nunca por vencidos, pero sí saber utilizar el vocabulario correcto, el vocabulario adecuado para poder entablar una conversación que sea buena. Otro punto es no personalizar ni etiquetar para salir del paso. Traducción de esto. No, es que yo ya sé que yo a ti no te caigo bien. No, es que tú la traes en contra mía. O sea, yo ya sé que de antemano lo que tú me tengas que decir no tiene nada de bueno conmigo. Entonces, en el momento que nosotros nos tomamos las cosas de una manera personal, pues obviamente estamos cayendo en algún tipo de reproche y ya no estás escuchando a la otra persona. O es automáticamente, es a lo mejor, ay, no, es que tú me caes mal. Bueno, chin, es que lo tengo que ver. Bueno, a ver qué. Y le doy la información así como entre dientes o como queriendo y no queriendo. Entonces, a pesar de, recuerden, hay que controlar las emociones, ser mesurados y no personalizar esas cosas. No es decir, es que seguro lo dijo porque obviamente es una pedrada para mí y le caigo mal. Entonces, no. Tratar de ver las cosas como son y no anticiparte a algo que a lo mejor no lo es, pero como tú lo sientes y tú lo piensas de esa manera, cometemos dicho error. Y bueno, vamos a pasar a la parte del lenguaje corporal, que sí debe de ser la parte del lenguaje corporal adecuado cuando tú entablas alguna conversación con una persona, un grupo de personas, conferencia, algo que sea más masivo. Entonces, primero, la importancia de la mirada. La mirada es muy importante, es importante el ver a todo el público en general y a lo mejor algunas personas no toleran esa mirada a los ojos o bien de, ay, es que yo los estoy viendo y yo siento cómo todos me ven y cómo tengo toda la atención de la gente. Bueno, un tip para poder tener esa mirada es, ya ven que, un ejemplo, imaginen ahorita que tienen a un grupo de personas sentados. Cuando las personas están sentadas, más o menos alcanzan la misma altura. Por lo tanto, fijen como una línea imaginaria sobre las cabezas de todas las personas y pasen la mirada así a manera de segundos, más o menos unos 0,17 segundos arriba de esa línea y las personas van a creer que los están viendo a ellos. Sin embargo, a lo mejor ustedes están, incluso pueden llegar a tener como tipo, entre comillas, una mirada perdida. Es decir, no veo a nadie, sé que están ahí y bueno, mi trabajo es hacer que ellos crean que yo les estoy prestando atención en cuestión de la mirada. ¿Por qué? ¿Y por qué digo hacer que ellos crean que yo les estoy prestando atención? Porque muchas de las veces cuando volteas y ves a una persona o a muchas personas y estás dando una plática o defendiendo un proyecto, qué sé yo, si una persona hace un ademán, si una persona está con el celular, si una persona está platicando, comiendo, qué sé yo, haciendo cualquier otra cosa, eso te puede llegar a distraer. Y si te distraes, pierdes el rol de todo lo que tú estás diciendo. Entonces, por ello es importante fijar esa línea y listo, fijas la línea, volteas, los ves a todos y todos creen que tú los estás viendo cuando realmente es una línea imaginaria lo que tú ves. Ahora, que si pueden manejar la parte de los distractores sin distraerse ustedes, eso está genial, entonces véanlos a todos. Y si son de las personas que ustedes dicen, es que yo no puedo ver a una persona a los ojos, por X cosa, lo que sea, ok, no pasa nada. Imagina o ve a la persona en un punto fijo sobre las dos cejas, es decir, en la entreceja. Ahí fijen la mirada y la otra persona va a creer como si tú lo estuvieras viendo a los ojos fijamente. Es algo que no se puede detectar. Entonces, apliquen eso. Vean entre las cejas de la otra persona y automáticamente la otra persona creerá que lo estás viendo fijamente. Ahora, es importante la intensidad de la mirada y el tiempo de la mirada para que no transmitas algún tipo de mensaje equivocado. Entonces, como les comento, son 0,17 segundos en lo que le toma al cerebro registrar lo que tus ojos están viendo, ¿de acuerdo? Entonces es algo rapidito. Algo que dure más de un segundo, de 2 segundos, ya puede significar un sinfín de cosas. Entonces depende también, obviamente, de la situación y del contexto. Un punto importante que yo les quiero decir para ser una persona asertiva es el uso de las manos.
Cuando tú estés hablando con otra persona, trata de alguna manera mostrar la palma de tu mano o las palmas de tus manos, sin que seas lo suficiente, o sea, no tan obvio, sino simplemente dando algún tipo de explicación, el haciendo algún tipo de ademán, muestra la palma de tu mano o las palmas. ¿Por qué? Porque significa que eres una persona sincera, significa que eres una persona que no está escondiendo nada, que está siendo sincero al momento de hablar y que está totalmente abierto a la comunicación. Es decir, lo que sea que yo te esté diciendo, te lo cuento y tú me puedes preguntar cualquier cosa, no tengo ningún problema con que me preguntes. Entonces, si se trata de algún negocio, algún cierre de trato, de convenio, qué sé yo, muestren las palmas de las manos para que se vean todavía más confiables de lo que ya lo son. Y obviamente todo esto con el lenguaje verbal, que sea un lenguaje adecuado. Entonces, esos son puntos importantes. Si van a estar sentados o de pie, pues nada más tomen una postura relajada, una postura que sea de acuerdo a la ocasión, pero que no se vean muy rígidos. ¿Por qué? Porque entonces denotaría que están nerviosos. Entonces hay que tener una postura relajada, una postura tranquila, y eso sería en cuestión del lenguaje no verbal. Y por último, ya para terminar lo que es el hecho de ser una persona asertiva, quiero mencionarles algunas clases para que, digamos, son algunas clases o puntos en cuestión de una conversación que sea exitosa. Una conversación para que pueda ser exitosa es el número 1, no criticar, ni condenar, ni quejarse. Traducción. No critiques algo que todavía no has terminado de escuchar. No critiques una postura que todavía no queda lo suficientemente clara y que la persona todavía le queda más por explicar. No condenes una opción, un ejemplo, no sé, te están diciendo algo y tú automáticamente, no estoy de acuerdo. No, escucha todo. Y una vez que ya escuches todo, ahora sí puedes emitir un juicio de valor, no antes. Y muchas de las veces cometemos un error que es adelantarse a la conversación. Todavía no terminan de y tú ya estás preguntando o tú ya estás diciendo que no estás de acuerdo y no has escuchado todos los puntos de acuerdo. Entonces, para que una conversación pueda llegar a ser exitosa, ese es el primer punto, la primer clave. No criticar, ni condenar, ni quejarse hasta que ya todo se haya dicho. Una vez que ya te quedan todos los puntos claros, bueno, ahora sí pregunta. Ahora sí interviene en cuestión de si estás o no estás de acuerdo. La número 2 es demostrar aprecio, honradez y sinceridad. Y esto lo vas a hacer por medio de tu lenguaje no verbal y tu lenguaje verbal, es decir, la manera en cómo te estás comunicando, la postura que tú tienes. Número 3, evitar discusiones. Recuerden la parte de las discusiones, hay que evitarlas porque en el momento en que alguien empieza a discutir, se empiezan a calentar los ánimos y automáticamente a veces no se puede llegar a algún acuerdo. Entonces es con un vocabulario adecuado, siempre siendo educado, con un tono de voz que sea ameno, el poder debatir, no discutir, debatir sí o sí no, pero tratar de llegar a un acuerdo. Y por último, algo bien importante, escuchar y escuchar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no escuchamos y si no escuchamos, vuelves a hacer la misma pregunta, interpretas de una manera diferente o podemos llegar a cometer un sinfín de errores. Entonces, por eso este último punto es bien importante, escuchar y escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, pues estos son todos los consejos que yo les puedo dar para que puedan aplicar, si ustedes gustan, en cuestión de cómo ser una persona asertiva y cómo tener una conversación exitosa, una conversación donde realmente se pueda llegar a un acuerdo. Espero que les haya gustado y ya con esto damos el fin a esta conferencia que es Tu Cuerpo Habla. Les comento, primer episodio vimos lo que son el miedo a hablar en público de esta conferencia, el segundo fueron los gestos parásitos y en esta tercera ocasión es el ser una persona asertiva y el tener una conversación que sea exitosa. Espero que les haya gustado, un gustazo estar con ustedes y pues bueno, nos vemos en la siguiente emisión a ver qué tema ponemos sobre la mesa. Un gusto y que tengan una excelente semana.